El bosque de Chapultepec en la Ciudad de México lo podemos disfrutar de muchas formas, de muchas maneras. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que es el lago, ya hemos visto museos, el castillo, que por cierto es el único castillo de toda América Latina. Pero hoy vamos a hacer un recorrido distinto. Hoy vamos a visitar 3 cafeterías que se encuentran dentro de la primera sección de este bosque de Chapultepec. Una forma distinta, agradable, bonita de disfrutar este lugar. Me dicen que pues las cafeterías algunas tienen unas vistas bonitas. Vamos a ver más o menos qué podemos encontrar en estas cafeterías, precios y demás. Mira, ahorita me encuentro al pie del majestuoso Auditorio Nacional, muy cerca, a unos pasos o unos metros de lo que es el Jardín Escénico. Oye, pero antes que nada, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Así es que pues vamos a empezar con nuestro recorrido hacia lo que sería el Jardín Escénico. Chequen ustedes ahí una mañana rica, una mañana sabrosa, con un poquitito de frío aquí en la Ciudad de México, pero pues vamos a caminar por esta acera donde, por cierto, te quiero comentar, por si tú no lo conocías, que aquí podemos encontrar como algunas placas de distintos famosos, de distintos cantantes que se han presentado aquí dentro del Auditorio Nacional. Por ejemplo, está Sin Bandera, Jenny Rivera, Timbiriche, por ejemplo, se presentó en el 2017. Aquí hay una de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Tenemos esta de Shakira del 2003, en fin, o sea, chequen ustedes a lo largo de toda esta hilera, vas a encontrar estas plaquitas. Y de este lado, pues encontramos los famosos autobuses turísticos. Van hacia lo que son las pirámides de Teotihuacán, hacia Xochimilco, Coyoacán, Estadio Azteca y demás. O sea, y de hecho, mira, vamos a ingresar ya a lo que es el Jardín Escénico para que te des más o menos una idea cómo estamos ubicados. Este es el Auditorio Nacional y exactamente a un costado, ahí está lo que es la entrada del Jardín Escénico. Y exactamente a un costado, en esa parte, pues se encuentra el Metro Auditorio. Hay muchas formas de llegar. Por ejemplo, este es pues el Metrobús que viene de Campo Marte. Es una parada tanto de este lado como enfrente, y muchos camiones, algunos que vienen de la zona de las Lomas de Chapultepec y otros que vienen del paradero del Metro Chapultepec. Al final del video te voy a compartir el capítulo que hice y donde hablamos precisamente acerca de este Jardín Escénico, que pues es relativamente nuevo. Según Google Maps, este lugar, esta cafetería se llama Proscenio Café y dice que abre de las 8 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. O sea, un horario bastante amplio. Bueno, dice que abren a las 8 de la mañana y son las 8:26 de la mañana, entonces pues yo quiero pensar que ya está abierto este lugar. De hecho, mira, aquí estos letreros te indican que estás en la primera sección, las áreas de este Jardín Escénico, lo que es el pabellón, laboratorio de creación escénica, escenario exterior, lago fitodepuración, y aquí entre los servicios se encuentra la zona de picnic y la cafetería para allá. Así es que pues vamos a ver qué tal. La verdad esta no la conocí, es la primera vez que voy a entrar a esta cafetería. Vamos a descubrirla juntos, ¿te parece? Oye, de entrada el lugar es bonito, música agradable, hay como mesas con sombrillitas, tanto en el interior como, bueno, obviamente en el interior no tienen sombrillitas, pero hay mesitas en el interior y en el exterior también hay como algunos pequeños silloncitos. Pues mira, ya me trajeron la carta aquí de Proscenio Café, es bastante amplia, digo, para empezar, pues hay desayunos, hay comidas. Desayunos, por ejemplo, pues lo más caro que estoy viendo en el menú, que es de 150, son las enmoladas. De ahí pues para abajo, ¿no? O sea, huevo, fruta, omelette, pan de 45 pesos y demás. Comida, pues sí sube un poquito más. Digo, el platillo más caro, por ejemplo, es la cecina jardín, con flautas, guacamoles y frijoles refritos. Este va a costar 215 pesos, pero pues, que es bastante nutrido. La más cara, la más barata, pues por ejemplo, podría ser un fideo seco de 70 pesos. Postre, arroz con leche, plátanos fritos, 70 pesos y 95 pesos. Y las bebidas, pues obviamente, bueno, por ejemplo, lo que sería pues un expreso sencillo te va a costar 41 pesos. La bebida más cara que estoy viendo es el chai latte de 70 pesos. Y la más barata, pues es la que te dije, el expreso sencillo de 41 pesos. Esto en bebidas calientes. Y lo que es en bebidas frías, pues tenemos desde aguas frescas de 40 pesos. Y lo más caro es el jugo de 55 pesos. Una carta realmente atractiva. Fíjate que con toda honestidad yo venía nada más así como por un cafecito americano y un pan quizá, pero la verdad es que ya me dio hambre, huele rico, entonces yo creo que me voy a pedir unos huevos con
frijol de refritos y un capsito americano. Los huevos, te decía, cuestan 94 pesos y el capsito 41 pesos. Ojo, sí aceptan tarjeta de crédito. Te quiero decir que el lugar se siente realmente agradable. Digo, obviamente aquí pues no tienes una vista tan espectacular, o sea, lo que te decía, pues ahí están las mesas y este es como el silloncito que te explicaba hace rato, un silloncito como para que te puedas sentar, mira, mesitas con sus sombrillas, en lo que es la parte de afuera, digo, ahorita está pegando por ahí el solecito, no hay nadie, pues acaban de abrir prácticamente, o sea, creo que creo que por ahí hay otros comensales. Lo que vas a ver es precisamente la parte del jardín escénico y esta es la rampa que sube a la calzada flotante 2, la que te llevaría a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Oye, fíjate qué interesante lo que nos está platicando el señor que nos está atendiendo, que pues aquí donde estamos sentados, donde te puedes llegar a sentar tú, de pronto se puede sentar alguien que en algún momento seguramente va a llegar a ser muy famoso porque vienen muchos estudiantes del IMBA, que se encuentra pues aquí a un costado, pegado al Auditorio Nacional. Entonces, pues de pronto nos platicaba que empiezan a llegar aquí muchos chavos y a hacer sus trabajos y a sentarse para planear sus cosas y todo. Gente que seguramente tiene muchas aspiraciones y que en algún momento seguramente alguno de ellos pues va a brincar, ¿por qué no?, a la fama. También nos explicaba que, fíjate que a determinada hora se hacen incluso filas para poder entrar aquí. O sea, que tuvimos suerte. Pues no sé si porque esto lo estoy grabando en viernes, muy temprano, prácticamente acaban de abrir, como te decía hace rato, digo, son las 8:41 de la mañana y pues la verdad es que miren, no hay absolutamente nadie todavía, pero sí nos explicaba el señor que a cierta hora, ya por ahí de la hora de la comida incluso, sí se pueden llegar a hacer filas. Ahora, esto lo abren de lunes a viernes. ¿Por qué te especifico de lunes a viernes? Porque recordemos que el bosque de Chapultepec no abre los días lunes. Y en efecto nos reiteró el horario desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Aceptan tarjeta de crédito, hay wifi y demás. Es que vamos a esperar nuestros huevitos estrellados con frijoles refritos y nuestro café americano. Bueno, pues de entrada ya me trajeron acá mi capsito. Mira, la taza es de muy buen tamaño. Te traen obviamente café con servicio de Splenda, azúcar mascabada o azúcar de la normalita, de la refinada. Huele muy rico el cafecito, realmente huele bastante bueno. Ah, qué sabroso está el café, Muy bien, recomendable el café. Bueno, pues ya está el desayuno listo. La atención muy bonita, muy amable del señor que me está atendiendo. Y miren, pues aquí están los huevitos estrellados con frijol de refritos, el cafecito como te decía, y te traen ahí un par de bolillitos. O así que provechito, mis queridos amigos, ¿ustedes gustan? Vamos a entrarle, ¿no? Híjole, pues la verdad, mis amigos, me voy muy contento. La atención de don Mauricio, así se llama el señor que nos atendió, la atención de don Mauricio muy buena, el capsito muy sabroso. La verdad, 5 de 5, mis queridos amigos. Este lugar se la rifó en todo sentido, en sabor, en calidad y también en precio. Digo, al final de cuentas vieron que pues, finalmente el desayuno estuvo bien, o sea, nutrido. Les puedo decir que estoy satisfecho con el desayuno. Vamos, no estoy así súper lleno, pero tampoco me quedé con nada de hambre. Y pagué 148 pesos, ya con la propina, obviamente. La propina no va incluida, pero pues la verdad es que la propina se gana y don Mauricio se la rifó, nos atendió muy bonito, nos vamos muy contentos de esta primera cafetería aquí en el bosque de Chapultepec. Ahora bien, voy a salir del jardín escénico para ir hacia la segunda cafetería. Esto no está como tal inmerso en el bosque de Chapultepec, este jardín escénico. Entonces ahorita vamos a salir por el Metro Auditorio, vamos a cruzar la calzada Chivatito y vamos a caminar todo Paseo de la Reforma hasta llegar a la segunda cafetería. Oye, pues aprovechando que vamos acá caminando, paseando juntos, es el momento donde te digo que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues regálame un buen y poderoso like, una manita arriba. Y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube, pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, mira, pues ya estamos llegando a otra de las puertas del bosque de Chapultepec, que es esta. Se encuentra exactamente frente al Museo de Antropología. Si tú vienes en Metrobús, por ejemplo, esta es una de las paradas que precisamente es Antropología y donde está parando el Metrobús, si es que tú vienes del auditorio hacia la zona centro. Y si tú vienes del lado inverso, de la zona centro hacia este lugar, pues la parada se encuentra allá enfrente. Es la parada Antropología. ¿Por qué? Pues como te decía, ahí está el Museo de Antropología. Y tú vas a entrar por esta puerta y aquí es donde te vas a topar con dos cafeterías. Mira, vamos a entrar a la primera, que pues esta es un Starbucks. Prácticamente normal, te podría decir. El café más barato pues es el café del día o el café americano chico,
que tiene un costo de 44 pesos. La diferencia de este Starbucks pues obviamente es que está prácticamente a la entrada del bosque de Chapultepec y mira, tiene como un tipo de sillas así como cómodas, agradables, incluso en la parte de atrás, por ahí a ver si ahorita me puedo acercar, hay unos columpios donde pues también puedes estar ahí como sentado, relax, tranquilo, leyendo un libro, musiquita, ambiente y demás. Mira, fíjate que a pesar de que estamos pues prácticamente al pie de lo que es Paseo de la Reforma, se siente el lugar agradable, no se escucha ruido, en fin, bueno, digo, se escucha un poquito el ruido de la avenida, pues estamos aquí a un ladito, pero sí suele ser un lugar tranquilo, un lugar agradable, un lugar apacible para echarte un buen cafecito, un pan, una chapata, pues vamos, cualquier cosa que vendan en cualquiera de los Starbucks que tú ya conoces. Ahora bien, los horarios de este Starbucks son diferentes a la de la cafetería anterior. ¿Por qué? Porque como te explicaba, recuerda que el bosque de Chapultepec cierra los lunes no está abierto, entonces obviamente pues este Starbucks va de acuerdo a los horarios del bosque de Chapultepec, por eso este no abre los lunes, este abre un poquito más temprano, este abre a las 7:30 de la mañana, pero también cierra más temprano, cierra a las 6:30 de la tarde. Y esta es la otra zona que les comentaba, chicos, donde pues como podemos ver hay estos columpios, digo, son poquitos, mira, son esos dos, esta mesita con estas dos sillas, y aquí donde yo estoy ahorita sentado con su banquita también y su mesa, donde pues tú puedes aquí estar columpiándote, están aquí sostenidos del techo, espero que estén sostenidos muy fuertemente, y tú mientras aquí te estás meciendo, leyendo tu libro, tomándote tu cafecito y relajándote, alejándote un poquitito nada más del bullicio de la Ciudad de México. Así es que esta fue la segunda cafetería que probamos, mis queridos amigos. Pues miren, realmente es un Starbucks, o sea, la atención finalmente siempre es buena, los productos prácticamente son lo mismo, pues yo obviamente le pongo 5 de 5 porque además de darte el servicio que cada Starbucks te ofrece en distintos lugares del país o incluso del mundo, pues cuenta con el plus de lo que te decía hace rato, de estas como mecedoras, de estas sillitas donde te la puedes pasar relax, son muy poquitas, pero bueno, pues si tienes la suerte que te toque, pues desde luego que también lo puedes disfrutar y estás dentro del bosque de Chapultepec. Y ahora vamos a la tercera, que se encuentra exactamente enfrente. Miren, el Starbucks está aquí a mis espaldas y la siguiente cafetería que vamos a entrar está exactamente enfrente, la misma puerta, la misma ubicación, y se trata de una librería Porrúa, donde pues además desde luego de encontrar café, pues también vas a encontrar libros, pues por ahí seguramente venden chapatas y cosas por el estilo, pero mira, vamos a caminar hacia la librería Porrúa, a ver si ya está abierto, porque hace rato intentamos entrar y nos dijeron que todavía no estaba abierto, por eso mejor primero entramos al Starbucks. Yo quería entrar primero a la Porrúa y luego al Starbucks, pero pues como que estaban ahí haciendo limpieza y me dijeron pues que todavía no había servicio, y eso que ya eran más de las 9 de la mañana. Vamos a ver si ahorita ya se encuentra abierta. Al menos en vista te puedo decir que esta cafetería pues es de las más bonitas, porque pues desde luego puedes disfrutar de la vista del lago de Chapultepec. En esta terracita al menos, que son, bueno, es una terraza pequeña, son 5 mesas realmente. Aquí como que o sea, a pesar de que está enfrente de la librería, que está enfrente de la cafetería de Starbucks, realmente como que se escucha un poco más tranquilo, se siente más apacible, seguramente por el lago. Ya llevamos un ratito sentados, no nos han atendido todavía, vamos a esperar a ver si llega alguna chica, alguna mesera, algún mesero, o yo no sé si te tengas que parar y pedir tu cafecito y luego venirte a sentar, como en el caso del Starbucks. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito y ahorita les platico qué onda, ¿sale? Híjole, pues realmente, mis queridos amigos, decepcionado del café Porrúa. Y fíjate que es muy raro porque no es la primera vez que vengo, incluso pues les he hecho algunos videos donde estoy ahí sentado y demás cuando hago algún capítulo aquí en Chapultepec, y la atención suele ser buena, rápida. Yo no sé la verdad qué pasó en esta ocasión. O sea, primero pues eran como por ahí de las 9 y cacho de la mañana, intenté bajar a la terraza, pues me dijeron que no había servicio, que en unos 30-40 minutos, mientras por eso lo que les explicaba hace rato, pues me metí al Starbucks. Después regresé, pues bajé, estuve un muy buen rato sentado, estuve como unos 20 minutos ahí sentado, y pues la verdad es que nunca me atendieron. Me paré a preguntar si sí había servicio, me dijeron sí, ahorita bajo. Una chica muy amable, es claro, me dijo que ahorita bajaba, pero pues la verdad es que estuve un muy buen rato ahí sentado y no me atendieron. Lástima, es un lugar bonito, agradable, pero pues ahora sí que la calificación 0 de 0, porque finalmente nada más me senté, estuve apreciando un poquito la vista y lamentablemente no consumí. Pero fíjense cómo son las circunstancias, y vamos a anexar una cafetería más. Bueno, es una heladería, cafetería, porque en un principio les había comentado que íbamos a visitar 3 cafeterías.
que fue la del Jardín Escénico, la Starbucks y la de Porrúa. Pero exactamente enfrente de Porrúa, mis queridos amigos, me encontré con una nevería que se llama Roxy, que es muy nueva. Nos platican los chicos que tienen apenas 3 meses. Digo, esto lo estoy grabando a inicios del 2025. Y que tienen 3 meses apenas de estar establecidos en este lugar. Pero quiero que vean que también es un lugar bonito. Y chequen ustedes, pues es la vista al lago y es exactamente enfrente de la librería, de la cafetería Porrúa. O sea, la cafetería Porrúa es esta. La terracita donde estuve sentado y que no me atendieron es esta. Y exactamente aquí, chequen ustedes, está este local que se llama Roxy, donde pues ofrecen una variedad amplia de helados, de preparados, ¿no? Por ejemplo, pues hay helados, nieves, preparados, ¿no? Como banana split, bebidas, agüita, Coca-Cola y pues también desde luego pues hay café. Está el afogato, clásico afogato, que es ya helado con café, americano, expreso y capuchino. Miren, el americano cuesta 49 pesos. Entonces el lugar es bastante bonito. Tengo una suerte para que pasen helicópteros encima de mí cuando estoy en Chapultepec. Realmente el lugar es, como les digo, es muy bonito. Entonces, bueno, pues ahorita pedí un cafecito, me dijeron que tarda más o menos unos 10 minutos en salir, pero pues vamos a ver qué tal está el cafecito. Por lo pronto se los recomiendo, la vista es muy bonita y pues lástima, decepcionado del café Porrúa. Bueno, mis queridos amigos, pues ya me trajeron aquí mi cafecito americano. Ya lo probé, la verdad es que está bastante bueno, el cafecito está muy rico y sobre todo, pues lo que les decía, las vistas, las mesitas, miren, incluso están estas como banquitas también para que te puedas sentar. O sea, el lugar está bastante bonito, el cafecito está muy rico. Oye, pues yo me voy muy contento, muy satisfecho con esta nevería Roxy, el lugar muy bonito, muy agradable. ¿Sabes qué me gustó mucho? No sé a ti, como que esa ambientación tipo de los años 60, ¿no? Muy retro el lugar. La atención muy bonita de la gente que pues estuvo ahí brindándome el servicio. Aceptan tarjeta de crédito también, desde luego. Yo a este lugar le doy 5 estrellas de 5. Y fíjate que algo que hay que tomar en cuenta es que todas estas cafeterías, a excepción de la primera, de la del Jardín Escénico, pues abren con los horarios y en los días del Bosque de Chapultepec. En el caso de Roxy, abre a las 10 de la mañana, un poquito más tarde después de que abran el bosque, y cierra a las 6 de la tarde. Y desde luego, pues tampoco abre los lunes. ¿Cuál de estos lugares que te mostré es el que más te agradó, el que más te gustó? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Esta, como verás, es una forma más de disfrutar el hermoso bosque de Chapultepec. Por cierto, tú sabes qué significa Chapultepec, significa Cerro del Chapulín, y realmente pues este lugar era también el preferido para que los mexicas descansaran. Incluso estaban los famosos baños de Moctezuma, de aquí se surtía agua a México Tenochtitlan, en fin, o sea, un lugar con mucha historia y además un lugar de una enorme recreación, muy famoso, muy querido por todos los chilangos, por todos los capitalinos, y espero que también por ti, si es que nos visitas pronto en la Ciudad de México. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y miren, aquí los dejo con esta bonita y hermosa vista de el lago de Chapultepec.